amigos, gracias por estar en sintonía. Noticias de último minuto. Nicolás Maduro está desesperado por retomar el diálogo de México. Así lo ha hecho entender ahora su canciller desde Rusia. A Maduro le urge ahora retomar ese diálogo y Rusia ya hizo un acuerdo con Alex Saab. De hecho, Rusia ni siquiera mencionó a Alex Saab en una conferencia de prensa que tuvo con el canciller de Nicolás Maduro, que fue a Rusia a buscar consejos, a saber qué va a pasar con lo de Alex Saab y qué debe hacer Nicolás Maduro, sobre todo ahora que también la Corte Penal Internacional está encima de él. Rusia básicamente ha obligado a Nicolás Maduro a que retome el diálogo en México, pero esta es la verdadera razón. Rusia ya no está ayudando a Maduro solo de manera diplomática. Como dijimos, no mencionaron a Alex Saab, pero recordemos que Alex Saab fue la excusa para suspender el diálogo, pero ahora eso lo van a tener que retomar. El canciller de Maduro tuvo que decirlo de una forma medio escalonada, pero ya vemos qué es lo que viene. En la última ronda de negociación en México, saben de qué iban a hablar, ¿no? La discusión iba a continuar sobre la eventual reforma del sistema judicial venezolano. Ahí fue donde exactamente Nicolás Maduro pitó y utilizaron de excusa lo de Alex Saab también, por supuesto. Pero ahora que han dicho que a pesar de que Alex Saab y que ellos creen que eso estuvo mal, etcétera, 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 van a tener que retomar. O sea, Plasencia, el canciller de Maduro, el nuevo, ¿verdad?, dijo que el diálogo está abierto y que siempre está abierto. Por supuesto, está lavándole la cara a Nicolás Maduro para hacer una transición de suspendimos el diálogo, pero ahora tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque Rusia sabe que tuvieron que utilizar esos argumentos fuera de la mesa para causar retraso en el proceso, pero ahora parece que ellos ya han tomado una especie de negociación con Estados Unidos y Alex Saab. Por eso es que Lavrov, el canciller de Putin, ¿verdad?, de Rusia, manifestó sí la solidaridad del gobierno de Putin al de Maduro en su resistencia ante presiones externas y también a la injerencia directa en sus asuntos internos, pero también expresaron el apoyo para que continúe el diálogo nacional. O sea, Rusia le está diciendo al mundo y a Maduro que deben continuar el diálogo, sobre todo viendo los avances positivos. Lavrov aseguró que Rusia pretende seguir prestando asistencia constructiva a Venezuela para que logren un acuerdo entre el gobierno y la oposición, respetando la soberanía. O sea, básicamente han dicho que debe seguir Nicolás Maduro hacerlo. ¿Y por qué? Por supuesto, porque lo curioso aquí es que el canciller ruso ni siquiera mencionó el nombre de Alex Saab, a pesar que su par venezolano sí lo hizo. Y es que se habla de un arreglo entre Estados Unidos, la Fiscalía de Florida, Alex Saab y Rusia. El arreglo es no presionarlo para que revele Alex Saab ningún secreto de Rusia. O sea que una vez eso se tenga por lo menos en palabra, ya saben que Alex Saab no va a tener que ser cuestionado por ninguno de los secretos de Rusia y sobre todo que no mencione que quienes tienen mucho dinero en cuentas cifradas, ya sea que hayan rusos metidos en eso, gente que está vinculado con Rusia que le debe muchos favores y básicamente Rusia podría incluso apoyar una detención de Nicolás Maduro. Y la idea es lograr que a cambio Alex Saab no diga nada, ¿verdad?, de quienes tienen las cifras, la cantidad de dinero de cientos de miles de millones de dólares en varias cuentas cifradas. Nicolás Maduro entonces ahora ya no sirve, no funciona. La Corte Penal Internacional lo va a condenar, eso es un hecho. Y es un problema ahora para muchos países, porque sacando a Maduro de Venezuela también se acabarían todos esos problemas que hay por culpa de Nicolás Maduro. Ahora Maduro requiere regresar al diálogo, sí, como un perro con el rabo entre las patas. Por eso vemos las palabras del canciller venezolano Plasencia, que ahora dice que el diálogo debe continuar, va a continuar, que siempre hay diálogo y por supuesto tuvo que aceptar que la ridiculez de meter a Alex Saab como alguien de la mesa del diálogo la ha tenido que mantener, pero eso solamente es para
no tergiversar tanto lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro o Jorge Rodríguez, o lo que hubiera hecho hasta un Jorge Arreaza, porque eso es una ridiculez. Pero por supuesto, Plasencia es un poco más serio que Jorge Arreaza, es un poco más apreciado internacionalmente, pero también le tocó decir que Alex Saab es una parte fundamental para el diálogo en México. Pero ya lo dice es para complacer y seguir el discurso del régimen, pero a la vez también para limpiarle la cara a Maduro y lograr una especie de transición, porque ahora Maduro requiere un diálogo sin que digan que, ¿y qué pasó? No habían dicho que como no estaba su representante Alex Saab, el gran héroe diplomático de Venezuela, ahora sí aceptan el diálogo de México. Claro, es que Nicolás Maduro no tiene más nada que hacer. Maduro solo tiene prisioneros, solamente tiene órdenes de captura, no tiene ningún diálogo, no tiene ninguna escapatoria en este momento, no tiene nada que hacer, no tiene alternativas en este momento. La Corte Penal Internacional lo va a imputar, ya inició el camino a su condena, y lo único que le toca es tratar de lograr en un diálogo con México lo que se estaba haciendo antes, un acuerdo que también nos dimos cuenta que estaba metido Freddy Guevara, y por eso se ha sabido y hay algo de evidencia, una especie de acuerdo de negociación para tratar de salir impune de la Corte Penal Internacional, pero resulta que el británico fiscal de la Corte Penal Internacional ha sido la sorpresa, ha actuado con una velocidad impactante, incluso ha engañado a Nicolás Maduro, le jugó, le hizo muy bien una jugada que no se enteró cuando ya estaba firmando su propia sentencia. Ahora Nicolás Maduro es como un actor de teatro, solo debe mantenerse calmado en sus alocuciones diarias, en el cual se cansa incluso, porque ya lo vimos en un video que quedó que quedó al aire diciendo que estaba demasiado cansado por eso, y es que él debe sonreír cuando en realidad está lleno de odio y temor por dentro. La Corte Penal Internacional le dio un golpe muy fuerte y él no lo vio venir. Rusia ya se está alejando de Nicolás Maduro una vez que también logra acuerdos con Alex Saab, y le recomienda a Maduro como una especie de asesoría que vaya y se siente a negociar en México con la oposición, porque recordemos, Rusia tiene aún un puesto en este diálogo con Noruega, en México, con los Países Bajos y con los países invitados, que entre eso está Estados Unidos, aunque no formen parte del diálogo, pero por supuesto que ellos son quienes requieren también quitar las sanciones siempre y cuando Nicolás Maduro se vaya y se pueda hacer por supuesto que unas elecciones. Entonces podrían de todas formas en ese lugar, habría una esperanza para Maduro en considerar algunas opciones para ya sea incluso algo de la DEA, algo de la Corte Penal Internacional, que no puede tanto los Estados Unidos inmiscuirse, pero sí podría a través de Rusia quizás lograr algo, pero por ahora todo está en contra de Nicolás Maduro, pero no le queda otra, ya todo eso fue transado. Ahora el tema es que Maduro será condenado por la Corte Penal Internacional a menos que escape o lograse un acuerdo de una manera milagrosa, porque siempre habrá alguna manera de hacerlo, pero Nicolás Maduro tiene su tiempo en contra, no lo tiene a favor, y hay que ver ahora si Estados Unidos estaría de acuerdo o no, porque algunos hablan ya de que Maduro tiene planificado entregar a todos los militares que son acusados y han sido nombrados por la Corte Penal Internacional, pero Maduro todavía tiene un problema con Alex Saab. Alex Saab nunca había sido nombrado y ahora es nombrado hasta el cansancio como un héroe. ¿Por qué? Porque las mafias están presionando a Maduro. Lo vemos ahora con los libros, lo vemos hablando de Alex Saab, alguien que era un completo extraño para los venezolanos que solo lo conocen desde que fue atrapado en Cabo Verde. No es ningún héroe ni diplomático. Y ellos siguen pagándole a los bots en las redes para hacer situaciones cínicas y decir que Venezuela es Alex Saab. Tanto así que no han podido ni siquiera sacarle una foto nueva, ni siquiera para el libro, porque no hay fotos que se hayan podido conseguir para él. El diálogo se suspendió a mediados de octubre, cuando Alex Saab fue considerado como una pieza clave de los negocios del gobierno de Maduro en los últimos años, y cuando llegó a Florida en un vuelo de la DEA procedente de Cabo Verde para enfrentar cargos. Ahora, por supuesto, habían dicho que Alex Saab se incorporaba en las negociaciones cuando él no sabe ni siquiera nada de Venezuela, porque básicamente ni siquiera lo han visto por allá.
El canciller de Venezuela, Félix Plasencia, afirmó que a pesar de que se llevaron al testaferro de Nicolás Maduro y afectaba el diálogo, dice que bueno, que el diálogo ahora existe permanentemente y que van a tener que continuarlo. Así que vamos a ver el pataleo de ahogado que va a tener Nicolás Maduro, que es volver a esto. Y ya Juan Guaidó dijo que sí, que hicieran, que regresaran al diálogo de México. ¿Por qué? Porque cuando Nicolás Maduro está lastimado como ahora, necesita de todas formas entonces realizar algún tipo de acuerdo. Y ahora con la Corte Penal Internacional encima y con lo de Alex Saab, no le queda otra alternativa que regresar. Así que ya lo dijo Plasencia, más temprano que tarde van a retomar los esfuerzos para garantizar que la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro se sienten para buscar un acuerdo. De hecho, eso fue lo que dijo Lavrov, canciller de Putin. Dijo: esperamos que se sienten juntos de nuevo, retomen el diálogo, ambos, oposición y el régimen de Maduro, para que logren limar sus asperezas, ¿verdad? Básicamente los está mandando a sentarse nuevamente y ni siquiera mencionó a Alex Saab. O sea, le está diciendo: Maduro, esta es tu última oportunidad para hacer algo, así que aprovéchala, mientras que Rusia todavía está en la mesa del diálogo. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.